Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta clase en donde vamos a hablar de comunicación afectiva y efectiva en lactancia materna. Soy Yanira Madariaga, psicóloga clínica perinatal, formada en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy terapeuta sistémica y también tengo posgrado en reproducción humana asistida y sexualidad. Y los voy a estar acompañando en esta clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, ahí están mis datos y además soy profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello y directora académica del Diplomado en Salud Mental Perinatal de la misma universidad. Bien, ¿qué veremos en esta clase? En primera instancia, veremos algunos aspectos emocionales de la lactancia materna, ¿cierto? Más allá de los beneficios evidentes, ¿cierto? En todos los ámbitos, nos vamos a centrar en aquellos aspectos emocionales y después nos vamos a ir netamente a los aspectos de la comunicación, que vamos a entender por comunicación, cuáles son los componentes de la comunicación, cuáles son los estilos comunicacionales y finalmente, ¿cuáles son las estrategias de comunicación efectiva en lactancia materna? Finalmente, vamos a hacer una síntesis y con un ejemplo didáctico que nos permita integrar y comprender los elementos teóricos que vamos a revisar a continuación. Bien, como sabemos, ¿cierto? En términos de los aspectos emocionales, ¿cierto? Tras el parto y todos los cambios psíquicos que se producen durante la gestación, la lactancia materna evidentemente aporta beneficios emocionales y que son efectivamente de gran importancia. Entre ellos vamos a mencionar algunos, los más importantes, que nos dan también el marco importante para poder definir aquellos aspectos comunicacionales que nos van a permitir, ¿cierto?, acompañar la lactancia materna desde una postura empática y respetuosa, ¿ya? En primera instancia, ¿cierto? Uno de los grandes aspectos emocionales y beneficios emocionales tiene que ver con el vínculo entre madre y bebé. ¿Sí? Sabemos que efectivamente la lactancia materna es la vía, ¿cierto?, fisiológica del vínculo afectivo, pero no es la única, ¿sí? La lactancia permite efectivamente construir las bases de una conexión entre madre y su bebé, porque sabemos que no solamente está recibiendo el mejor alimento posible, sino que además, ¿cierto? Hay calor, seguridad, miradas, eso que permite una sincronización y una conexión amorosa significativa. No obstante, como les mencionaba, no debemos olvidarnos que hay muchas otras formas de vincularse y por tanto siempre va a ser decisión de la madre amamantar o no, y que en ese sentido también tenemos que comunicar que hay diversas formas de generar vínculos afectivos y que la madre, ¿cierto?, va a ser la más indicada para tomar una decisión basada en información y en la evidencia. ¿Ya? Un segundo elemento importante en términos de los beneficios emocionales tiene que ver con que efectivamente la lactancia materna reduce el riesgo de depresión postparto. ¿Sí? Los picos de oxitocina, ¿cierto?, que genera la lactancia materna incrementa la sensación de bienestar y placer y por lo tanto efectivamente se convierte en un factor protector para la sintomatología depresiva, lo que permite efectivamente esta transición y esta adaptación a la maternidad de una manera mucho más fluida, con sentimiento de eficacia respecto al logro por el amamantamiento. Por otro lado, también la lactancia materna reduce los niveles de estrés del bebé y de la madre, ¿cierto? Los bebés necesitan sentir esta disponibilidad del cuerpo, ser acuerpado, ¿cierto? Por su madre. De hecho, ya el neonatólogo Niels Bergman lo señala, ¿cierto? Que el cuerpo de la madre es el hábitat natural del bebé. Por lo tanto, además recrea lo mismo que necesitaba cuando estaba inútero, ¿cierto? Lactancia materna, contacto piel con piel. Y esa base segura efectivamente implica estar a disposición de las necesidades de los bebés en cuanto a consuelo y atención cuando se siente inseguro, por ejemplo.
Y también, como decíamos, la oxitocina, que no solamente es una neurohormona que posibilita efectivamente ya un factor protector para la depresión postparto, también al ser una hormona antagónica al cortisol, que es la hormona del estrés, ¿cierto? Disminuye la sensación de estrés en la madre, disminuye y reduce la presión arterial y por lo tanto también aumenta la liberación de endorfinas, que sabemos que son aquellas neurohormonas del bienestar materno, ¿ya? Y también un elemento importante a propósito de lo que señalábamos anteriormente, la lactancia materna puede favorecer la autoestima y la autoeficacia materna. Y esto es fundamental en un periodo de altos cambios, de alta vulnerabilidad psíquica, en donde muchas mujeres se sienten muy inseguras, ¿cierto? Sobre todo aquellas madres que están debutando por primera vez a la maternidad. Y por lo tanto, ¿cierto? El sentimiento de ser competente, de ser capaz, de sentir que soy capaz de proteger, cuidar y acompañar al bebé, hace que sea una experiencia satisfactoria y que puede reducir los temores frecuentes y naturales que aparecen, ¿cierto?, en esta primera etapa de la maternidad. ¿Sí? Como les decía hace un momento atrás, y como señala la psiquiatra Ivone Olza, la lactancia materna es la herramienta fisiológica del vínculo materno, materno-filial, ¿cierto? Y sus efectos positivos no solamente son inmediatos, sino que trascienden la primera infancia. No obstante, nunca debemos olvidarnos que la lactancia materna es además una experiencia subjetiva que lamentablemente en algunas mujeres puede ser fuente de procesos de retraumatización, sobre todo cuando hay historias y contextos de abuso sexual. Por lo que siempre va a ser necesario, y lo vamos a ver cuando veamos los aspectos de la comunicación, ¿cierto? Siempre debe ponerse el foco en el deseo materno, ¿sí? Y sí, considerando siempre los múltiples beneficios como lo que ya hemos mencionado, también puede ser una fuente retraumatizante que genera un malestar emocional que debe ser comprendido y acompañado por los equipos de salud. Bien, vamos entonces al tema que nos convoca, que sin duda está muy ligado a lo que acabo de mencionar, ¿cierto? Y vamos a hablar de comunicación, ¿sí? Y más allá de las definiciones que podemos encontrar múltiples, ¿cierto? De la Real Academia Española y de todo lo que se ha sistematizado, ¿cierto? El término comunicación proviene del latín comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Y me gusta mucho etimológicamente lo que implica en esta acción de comunicar y comunicarse, que tiene que ver con esto de hacer partícipe, ¿sí? Y en ese sentido, en la comunicación en lactancia materna, tiene que tener este foco puesto en que hago partícipe y entendiendo que es la mujer la protagonista también de este proceso de comunicación y lactancia materna. Y si bien tenemos la mirada clásica de la comunicación, en donde existe un emisor, ¿cierto? Un mensaje y un receptor, también es importante pensar la comunicación en la complejidad que implica, porque este emisor y este receptor, en este caso son personas que tienen historias, que tienen distintas formaciones, que tienen una biografía que va a estar puesta, ¿cierto? En este canal, que muchas veces va a ser oral, pero también escrito, y que muchas veces va a generar confusión y dificultades comunicativas, ¿ya? Y por eso es importante, a propósito de temas más bien del ámbito de la psicología, pero que tenemos que tener en consideración al momento de comunicar en lactancia materna, ¿sí? Que son estos axiomas o estos elementos fundamentales y que tiene que ver con algo tan básico y simple, y que es uno de los axiomas más interesantes de la comunicación humana, que tiene que ver con que es imposible no comunicar. Es decir, siempre estamos comunicando. Y vamos a ver que cuando hablemos de los componentes de la comunicación, en donde vamos a hablar de los componentes verbales, paraverbales y no verbales de la comunicación, las miradas, la sonrisa, todo nuestro cuerpo, además de lo que estamos diciendo, está comunicando algo. ¿Ya? Los otros solamente se los voy a mencionar porque nos vamos a centrar en esto de que es imposible no comunicar, para que veamos el impacto que tiene lo que decimos, cómo lo decimos en función de la lactancia materna, ¿ya?
Además, pensando que muchas de las interacciones que vamos a tener con las usuarias, en el caso de matronas, enfermeras, médicos, asesoras de lactancia, etcétera, todos los profesionales de la salud que van a estar en contacto con mujeres en periodo de lactancia materna, ya sea en la hospitalización, en la neo, tenemos que considerar que también hay una interacción muchas veces asimétrica, ¿sí? Hay un profesional de la salud que evidentemente sabe, está formado y constantemente, ¿cierto?, está actualizándose, pero también hay una mujer, una puérpera, que también sabe de su historia, de sus propios procesos y de lo que ella va a decidir en función de la información que le entreguemos, ¿ya? Y en ese sentido, como les mencionaba, los componentes de la comunicación son fundamentales y tienen tres, o sea, son tres componentes básicos. El componente verbal, ¿cierto? Lo que decimos, que efectivamente tiene que ver con el contenido y que solo aporta entre un 7 y un 10% del mensaje. Entonces, nosotros podemos decir y tener muy claro lo que vamos a decir, pero el cómo, o sea, los componentes no verbales y los paraverbales, ¿cierto? Tienen más de un 90%, por lo tanto son mucho más necesarios de cuidar, ¿sí? Para que una comunicación sea efectiva y fructífera, ¿cierto? El lenguaje corporal, la expresión del mensaje, la forma, las sutilezas del contacto visual, los gestos, el movimiento corporal, la expresión espacial, el movimiento de manos, ¿cierto? Que tiene que ver con lo no verbal y con lo no verbal que tiene que ver con el volumen, el tono, la entonación, el ritmo y la velocidad son factores claves que tenemos que considerar a la hora de realizar un acompañamiento y todo el proceso de comunicación en lactancia materna, ¿ya? Y estos componentes de la comunicación también van a estar situados, por ejemplo, en el aspecto físico, que no quiere decir que seamos más o menos bonitos o preocupados, sino que tiene que ver con que efectivamente damos una imagen hacia el exterior y que está muy ligado a lo cultural, ¿sí? Va más allá de teñirse el pelo de un color X o Y, sino que tiene que ver con cosas que sí resultan importantes, como el cuidado con el atuendo y la higiene personal, ¿sí? Yo que trabajo harto en pregrado, con mis estudiantes tanto de medicina como de obstetricia, siempre decimos como, ¿qué pasa con, van a andar con las uñas largas? ¿Van a andar desaseados? Eso entrega una imagen que en realidad en general va a ser de poca credibilidad aunque usted sea una eminencia en el área, ¿sí? Para algunos eso puede ser más o menos discutible, pero efectivamente el aspecto físico en términos de cuidados e higiene y que además está acompañado de una comunicación verbal, perdón, no verbal y paraverbal, apoyan y tienen un efecto positivo en la comunicación, ¿sí? También, muy importante, la distancia y la proximidad. En el acompañamiento en la lactancia materna debemos considerar y debemos ajustarnos a las necesidades de su madre y su bebé. Hay que estar constantemente calibrando o tomando la temperatura, ¿cierto? A la distancia. Sabemos que teóricamente una distancia en general de un metro y medio de distancia adecuada, pero sabemos que en lactancia materna muchas veces vamos a tener que aproximarnos mucho más, pero esa proximidad también tiene que estar contextualizada. ¿Sí? Hay mujeres que van a preferir cierta distancia y que no genere una transgresión del espacio personal. Incluso algunas van a necesitar cercanía física, ¿sí? Y esa distancia, proximidad, hay que ir midiéndola. No hay una receta única, sí, la que señala que hay una distancia mínima de un metro y medio que tenemos que considerar, ¿sí? El contacto físico, como les decía, es bastante común en lactancia materna tener o tocar a la mujer o al bebé en algún momento, ¿cierto? Sobre todo si tenemos que efectuar alguna maniobra en términos de, qué sé yo, de la postura del bebé en la toma, ¿cierto? Hacer algunas rectificaciones, pero siempre, y es algo que puede ser muy evidente, pero que a veces no lo hacemos, que tiene que ver con pedir permiso, ¿sí? Antes de hacer, explicar, señalar previamente lo que voy a hacer. Es probable que tenga que acercarme, tocar tu pecho, tocar a tu bebé,
te pide autorización para hacerlo, porque muchas mujeres se sienten vulneradas en algo que puede ser eh, muy habitual, pero que para muchas mujeres puede ser una transgresión. Pensando, además, como les decía, que tenemos muchas mujeres con historias de abuso sexual, que incluso el tocar, ¿cierto? Pues les puede generar un proceso de retraumatización, por lo tanto tenemos que ser muy, muy cuidadosas, ¿sí? Además, pensando que las mujeres puérperas, ¿cierto? Están en una condición de alta vulnerabilidad psíquica, ¿sí? Están hormonalmente muy removidas también y por lo tanto necesitan cierto contacto físico, pero en la medida que sea permitible, ¿sí? Tono, volumen, inflexiones en la voz. La voz es una herramienta importantísima en acompañamiento en lactancia materna. Tenemos que sacarle provecho a las cualidades de la voz. Escúchense, hagan ejercicio frente a un espejo, grábense, recuerden que la voz no es igual como yo me estoy escuchando ahora mismo o como ustedes me están escuchando a mí. Por lo tanto, grábense, escúchense, vean cuando utilizamos ciertas inflexiones en la voz, cuando queremos dar un mensaje, ¿cierto? Donde queremos, por ejemplo, enfatizar ciertos elementos de nuestra consejería en lactancia, vamos a hacer una inflexión, vamos a hacer ahí un movimiento en nuestro tono que permita que la usuaria en este caso pueda entender que esto es importante, ¿ya? La intensidad, ¿cierto? En el volumen de la voz, ¿sí? Si hay una intensidad baja, si estamos hablando todo así, transmitimos poca energía, ¿sí? Si somos demasiado enérgicos, también podemos transmitir así como cierto temor. O sea, hay que ser muy cuidadosos, son cosas que a veces no las miramos, ¿sí? O no las escuchamos, ¿ya? Em, Ni mucho ni poco, cómo buscar este equilibrio sin llegar a gritar. Que a veces dice, o sea, no es que yo le estaba gritando, pero mi intensidad y mi volumen de voz a veces es demasiado fuerte y demasiado, ¿cierto? Marca una pauta. Eso también puede ser, puede alejar, ¿ya? Y eso es entrenable. Todo esto que estamos hablando son habilidades que pueden y deben ser entrenables si es que nos dedicamos, ¿cierto?, al acompañamiento. Si hablamos más o menos rápido, si hablamos muy rápido, a veces nadie nos entiende nada. Los chilenos en general hablamos rápido, entonces tenemos que ir buscando, ¿cierto? Y pidiendo feedback, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante en términos de qué elementos y qué tips podemos adecuar, ¿cierto? Dependiendo de las necesidades de nuestras consultantes, ¿sí? Si hablamos lento, vamos a aburrir. Si hablamos muy rápido, o sea, si hablamos en un nivel adecuado, aportamos dinamismo y hacemos que sea mucho más llamativa la comunicación, ¿sí? La credibilidad también está en juego en cómo nos comunicamos, ¿sí? Y esto no significa que ocupemos un lenguaje extremadamente médico, extremadamente académico, porque eso también va a hacer que nuestra usuaria, nuestro receptor o receptora del mensaje no nos entienda, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir haciendo este juego constante. Los gestos, qué importantes son, ¿no? Yo de repente así como que me tengo que afirmar un poco las manos porque apelo mucho a los movimientos gestuales y eso también es algo que hay que regular, ¿ya? Hay múltiples gestos, como les decía, es imposible no comunicar, estamos comunicando desde cómo miramos, cómo nos acercamos, ¿cierto? Cómo sonreímos o no, cómo gestualizamos con las manos, con los brazos, etcétera, ¿sí? Nos da información, suma y apoya el mensaje. Tiene que haber una coherencia entre lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entre el lenguaje verbal y lo no verbal, porque si estamos hablando con una mujer que, por ejemplo, tenemos que acompañar en temáticas que son mucho más desafiantes, por ejemplo, como lactancia en duelo, evidentemente no vamos a estar sonriendo cuando tenemos que acompañar a una mujer que ha tenido una muerte perinatal y que quiere, por ejemplo, donar su leche, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber una expresión, una gestualidad que sea coherente también con el mensaje que estamos dando. No es lo mismo cuando estamos corrigiendo una postura o cuando estamos efectivamente acompañando
a una mujer que tenía una muerte perinatal con sus pechos llenos de leche, ¿ya? La mirada, el contacto visual, ¿sí? Muestra conexión, pero de nuevo, equilibrio. No podemos estar todo el rato mirando fijamente porque eso también hace que la otra persona se sienta incómoda, ¿ya? La sonrisa, como les decía, cuando es el momento y cuando es necesario, cuando va a aportar, ¿sí? Por ejemplo, si yo le estoy haciendo una devolución a una usuaria, es decir, ofreciéndole confianza, así como, mira qué bien que lo estás haciendo, y le sonrío. No es lo mismo decir, mira qué bien que lo estás haciendo, y hago como una, no miro, ¿sí? Son sutilezas que son muy importantes, por eso la comunicación tiene que tener una coherencia, ¿ya? Los brazos y las manos apoyan el mensaje, provocan credibilidad, ¿sí? Ojalá delante del cuerpo, a la altura de la cintura, un poco más arriba, ¿ya? Tampoco mover los brazos por moverlos, pero efectivamente acompañan el mensaje. También es importante, a propósito de los gestos, cuando estamos en telemedicina. La telemedicina está y se instaló desde la pandemia para quedarse y también necesitamos desde allí, ¿cierto?, generar y establecer, ¿cierto?, efectivamente estos canales comunicativos de manera mucho más satisfactoria, ¿sí? Mirar la cámara, ¿sí? Ubicar el computador en un espacio en que efectivamente puedan verme, puedan visualizar mi gesto y también, por ejemplo, qué pasa con el uso de mascarilla. Entonces, nuestra mirada ahí también va a ser fundamental. La postura corporal, ¿sí? La postura corporal muchas veces define si estamos muy rígidos, ¿cierto? Ojalá una postura en general neutra, con hombros centrados, cabeza en línea, nuestra columna derecha. Si estamos así hablando, transmite poca energía, ¿sí? O si estamos así, la prepotencia también genera alegría. Como todo, va a depender de los contextos y de otros elementos que hemos mencionado ya respecto a la comunicación no verbal. Bien, seguimos. Espero que hasta acá vayan comprendiendo. De todas formas, al final les voy a dejar mi correo. Pueden hacerme todas las preguntas que necesiten para poder clarificar algo de la clase que estamos sosteniendo, ¿no? Y los estilos comunicativos, por cierto, son muy relevantes a la hora de un acompañamiento, ¿cierto? De una asesoría, de todo lo que hagamos en torno a la lactancia materna, ¿sí? Y tenemos esta gráfica que me llama mucho la atención y que me hace comunicarlo de manera más fácil también, ¿sí? Porque podemos estar orientados al problema, orientados a la persona. ¿Sí? Y también podemos tener un estilo más directivo o un estilo más facilitador y desde esa perspectiva nos vamos a ir moviendo en distintos ejes, desde un estilo más autoritario directivo hasta un estilo más paternalista, ¿cierto? O estilos participativos y empáticos, que es el que efectivamente podemos, idealmente, ¿cierto? Tener un estilo democrático cooperativo, sobre todo en lactancia materna, creo que es el que nos debería o deberíamos empezar a movilizarnos hacia allá, ¿cierto? Cuanto hacemos preguntas más que damos respuestas, ¿cierto? Facilitamos más que somos directivos, ¿sí? Por ejemplo, el estilo autoritario, ¿cierto? Que está situado arriba en una posición de poder, ¿cierto? Que está más orientado al problema y que es más directivo y que a veces también tenemos que estar en ese lugar, pero para dar respuestas, no para ser autoritarios y decir al otro lo que tiene que hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque se considera al otro como una simple ejecutora. En este caso, la madre que está lactando tiene que generar un resultado, pero sabemos que la lactancia materna no es un resultado, sino que es un proceso. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el estilo autoritario no es el mejor ni el más adecuado. ¿Ya? Y si nos movemos al estilo democrático cooperativo, ¿cierto? Que se centra en el problema de la persona, en este caso de la mujer que está lactando, su estilo es mucho más facilitador, ¿cierto? Tiende a implicar, ¿cierto? A la persona en la solución.
porque es el otro el que también tiene recursos. Desde esta perspectiva, iluminamos los recursos de la mujer, de la mujer madre que está lactando, para que ella logre encontrar respuestas también, ¿sí? Quien ayuda, acompaña en ese proceso de buscar las mejores alternativas, desde su propia historia de vida, desde sus recursos. El estilo paternalista, efectivamente, si bien está centrado en ayudar a la persona, la intervención es más bien directiva y tendemos a proteger y asumir la responsabilidad del otro, pero lo que hay a la base es que no estamos confiando en el otro, ¿ya? Entonces le quitamos responsabilidad y capacidad de tomar decisiones. Y el estilo empático comunicativo se centra en la persona, ¿cierto? Hay una actitud facilitadora, tendemos a alentar al otro que tome conciencia de sí mismo, de sus dificultades y, como les decía, de iluminar esos recursos, así como de valorar y poner también en la mesa los sentimientos y pensamientos y emociones que acompañan el proceso de lactancia materna. No los podemos dejar fuera. Esto no solamente es técnica, muchas veces tiene que ver con procesos emocionales que hay que mirar, que hay que acoger y acompañar. Y en ese sentido, la comunicación afectiva que hemos visto de los afectos, pero también del efecto, ¿cierto? Que también implica, ¿cierto? En que efectivamente transmitamos el mensaje como corresponde, que la persona entienda y que efectivamente haya un feedback, porque la comunicación no es un proceso lineal, es un ir y venir en donde el emisor y el receptor están en un intercambio constante, ¿ya? Por lo tanto, de esta perspectiva, si bien en este caso el profesional de la salud que va a estar acompañando la lactancia va a tener quizá información actualizada, también es importante recoger la información que tiene el otro respecto a su propio proceso de amamantamiento. Entonces, algunas claves para lograr, ¿cierto?, esta comunicación efectiva y que está muy ligada, ¿cierto?, a los componentes de la comunicación en general, tiene que ver, por ejemplo, con mirar a los ojos, mantener el contacto visual, ¿sí? De manera natural, como les decía, no estar ahí mirando de manera que genere incomodidad, ¿no? La utilización del lenguaje corporal, como decíamos, tanto lo verbal como lo no verbal siempre está comunicando. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a nuestros movimientos corporales, a nuestros gestos, a nuestro lenguaje no verbal y paraverbal. Mantener el mensaje claro y conciso, como les decía, muchas veces vamos a querer hablar en términos muy técnicos, muy académicos, pero eso en realidad no ayuda, ¿sí? Utilizar términos técnicos, por cierto, pero siempre clarificarlos de manera sencilla, clara, concisa, con frases cortas. Recuerden, la mujer puérpera está en un estado de vulnerabilidad emocional, que no quiere decir que utilicemos un enfoque comunicacional paternalista, no tiene que ver con infantilizarla, pero sí ser claros y concisos en el mensaje, con frases cortas que animen, que posibiliten. Ser cercano, el buen trato, el respeto siempre va a ser importante, ¿sí? Reforzar, ¿cierto? Halagar cuando es necesario, lo vamos a ver con más detalle con algunos ejemplos. Siempre considerar el contexto. No estamos hablando con amigas, eh, hay que pensar bien en esa mujer puérpera que no sabemos tampoco cómo fue su parto y que muchas veces esa experiencia de parto evidentemente marca la transición en la maternidad y por lo tanto también a la lactancia materna, ¿ya? Usar el tono de voz adecuado, como decíamos hace un rato, también como importante. Ser empático, que vamos a ver ahora bien lo que vamos a entender por empatía y escucha activa, que son dos focos fundamentales de la comunicación y que permiten efectivamente una comunicación, valga la redundancia, mucho más efectiva y afectiva. Y respetar los turnos también, no interrumpir, etcétera. Porque la empatía es un superpoder y es una habilidad que todas y todos podemos y debemos desarrollar si nos dedicamos sobre todo al ámbito de la salud, ¿ya? Y que efectivamente vamos a ver un videito cortito para que entendamos.
builds connection, sympathy drives disconnection. Very interesting. Teresa Reisman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy was relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you're enjoying as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and communicating that. Sympathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space. When someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, "Stop, it's dark, I'm overwhelmed." And then you look and you say, "Hey, window, I know what it's like to be here." And you're not alone. Sympathy is you're a village. Empathy is a choice, and it's a wonderful choice. Because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Literally, that is an empathic response. Again, with happens. We do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us. It's incredibly painful. We're trying to silver lining it. I don't think that's a good reason as well. We're trying to put the silver lining in that. So I had a miscarriage. At least you know you think about it. Maybe my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah isn't a student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, "I don't even know what to say right now, you sit back." Because the truth is, literally, in a response, makes something better. What makes something better is connection. Espero que les haga sentido a propósito de la empatía, que siempre pensamos ponerse en el lugar del otro, pero tiene que ver con la conexión, ¿no? Es una actitud que nos lleva a sintonizar con el sentimiento del otro, a propósito de este también de evitar el al menos, que pasa mucho, lamentablemente, en lactancia materna. Al menos tienes leche, al menos le diste más que tu mamá. Evitemos los al menos y otras cosas más que vamos a ir conversando. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una relación de ayuda, ¿cierto? Establecemos un vínculo. Alguien puede decir, bueno, yo la voy a ver una vez en el puerperio y qué vínculo. Pero siempre establecemos vínculos, ¿cierto? Porque en el caso sobre todo de una consejería, asesoría o acompañamiento en lactancia materna, vamos a establecer una relación en donde nuestro objetivo principal va a ser activar los recursos a través de ver al otro como un legítimo otro, como un ser integral que efectivamente tiene recursos. Y por lo tanto, potenciar esas capacidades para superar las dificultades que pueden aparecer durante la lactancia materna, ¿cierto? Implica entablar un vínculo que se basa en una comunicación que sea asertiva, que sea afectiva y que sea efectiva, ¿ya? Como decíamos, no tiene que ver con el paternalismo, ¿cierto? En el que uno dice las cosas y el otro las hace, y que es un ente pasivo que no tiene idea, sino que buscamos un modelo en que cada individuo, cada persona encuentre su forma personal de solucionar y afrontar la situación, ¿cierto? Potenciando, insisto, en sus recursos personales y poniendo énfasis en sus decisiones y en los logros también. Por eso es importante un acompañamiento respetuoso y con mucha paciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias podemos generar en comunicación en lactancia materna? A propósito de todo lo que hemos revisado en esta clase. Bueno, importante validar las emociones, ¿sí? Ponerle nombre a la emoción, a nuestra emoción y a la del otro.
Nos pasan cosas con nuestras usuarias, con nuestras consultantes, ¿no? Conectar con la persona desde la empatía y el respeto a lo que está sintiendo. Se sienten frustradas. No le digas no te sientas frustrada, porque las emociones se sienten. Es mejor decir, me imagino que sí, pues, sí, esto puede generar frustración. Eso valida mucho más que decir no te sientas así. O al menos, como me siento frustrada, pero al menos tienes leche. No, recuerden, no olviden. El objetivo de validar, efectivamente, como decía el video de la empatía, es conectar, hacerle sentir que estoy aquí para ti, que quiero ayudarte, ¿sí? Que es lógico que te sientas frustrada, cansada, agotada, que un bebé cuando está en una crisis de lactancia va a estar más demandante y por lo tanto es lógico que te vas a sentir agotada, agobiada, ¿sí? La escucha activa. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado desde el pregrado, ¿no? Que es una habilidad central, evidentemente, y que se puede desarrollar, ¿cierto? Porque necesitamos estar presentes y receptivos a lo que sucede, ¿sí? Estamos aquí con todo nuestro sentido, escuchando, mirando, validando, etcétera, ¿sí? Porque en esa actitud de escucha activa vamos a poder entrar en esa historia, en esos miedos, en esos temores que están generando quizá o que están potenciando tal vez alguna dificultad. Y en ese sentido, la escucha activa tiene que dejar fuera los juicios y las evaluaciones anticipadas. Somos seres humanos que estamos llenos de prejuicios. Si el problema no es el prejuicio, el problema es que muchas veces no dejamos ahí entre paréntesis guardaditos nuestros prejuicios y entramos en una actitud de conocer al otro, ¿ya? No podemos partir desde el prejuicio, como, chuta, esta usuaria es haitiana y las haitianas son así. No, todas las personas somos distintas. No podemos hacer generalizaciones que nos llevan efectivamente a los prejuicios, ¿ya? Por lo tanto, también en esta escucha activa están incluidas herramientas y habilidades como la aceptación del otro, la validación emocional, ¿cierto? La compasión, que no es lo mismo que la lástima, y un lenguaje verbal, como les decía, congruente con el respeto y el interés hacia la otra persona. ¿Cómo podemos hacer evidente esta escucha activa? Evitando dar consejos no solicitados. Claro, ustedes me dicen, bueno, pero si es una conserjería. Sí, pero nosotros hacemos sugerencias. Sí, y menos si nos solicitan que nos involucremos en otras temáticas que no están en sintonía con lo que nos están preguntando. No juzgar al otro, parafrasear aquello que fue dicho para asegurar la comprensión. Me estás diciendo que este dolor que te está generando se está dando en ciertos momentos. O sea, yo repito lo que me está diciendo mi consultante para asegurarme que la estoy comprendiendo y además le estoy dando el mensaje a ella que la estoy escuchando. Prestar atención a detalles, ¿cierto? Eh, si vemos que el bebé, por ejemplo, no, está con el pañal lleno de pipí, no decirle, oye, mira el pañal, no sé qué, como describir, porque a lo mejor no ha tenido tiempo ni siquiera para bañarse ella y está tan agotada que no ha visto que el pañal está lleno de pipí, ¿sí? Porque no es lo mismo describir que enjuiciar, ¿sí? Digo lo que veo, describo. Ah, la boquita del bebé está en tu pezón, no en la areola. Veamos otra técnica posible, porque parece que por ahí puede estar siendo la dificultad y el dolor. A decir, la postura no es correcta, te está costando una lactancia materna. Se dan cuenta que necesitamos hacer afirmaciones que son descriptivas y no juicios que son interpretaciones de una realidad. Y esto nos cuesta mucho. Psicólogos, asistentes sociales, matronas, enfermeras, neonatólogos, todos tenemos juicios, incluso los que no son profesionales de la salud. Somos humanos, partamos de esa base. Entonces, ¿cómo llegamos a un consenso? Al recibir información, teniendo claro qué quiere decir el otro. O sea, te estoy escuchando. Y al dar información, acordarse de que quizá el otro no piensa lo mismo que yo.
Mi abuelita me dijo que tenía que darle agua porque si no le iba a dar sed. Ah, me imagino que sí, porque las abuelitas dicen muchas cosas. La evidencia dice esto. No, igual estoy validando que la abuelita le diga lo que le está diciendo. Vamos a ver en un ejemplo más adelante. Pero no podemos quedarnos con información errónea que finalmente no ayuda, ¿ya? La asertividad también es fundamental y que implica comunicar equilibradamente, como hemos mencionado, ¿cierto? Implica un alto desarrollo emocional. Las personas, entre comillas, asertivas, expresan lo que sienten, pero sin perjudicar a nadie, porque si no, en este equilibrio, ¿cierto? Tengo que respetarme a mí misma y al otro, ¿sí? La persona asertiva mantiene esta actitud transparente, auténtica, con firmeza, pero sin ser agresivo, ni prepotente, ni sentirse superior al otro, ni tampoco aceptar cualquier cosa por parte del otro que está recibiendo la información, porque efectivamente la asertividad es un proceso constructivo, ¿cierto? Positivo, en donde ambos manifestamos las ideas, respetamos la opinión del otro, pero si tenemos que corregir alguna cosa, la corregimos desde la evidencia, ¿sí? Porque si no, la asertividad, ahí como está este gráfico, me parece que es bien decidor, ¿no? Si la temperatura sube, nos vamos a poner más agresivos. Y si baja, una pasividad, ¿cierto? En donde traspasamos nuestros propios límites en función de los otros, ¿ya? Y para una comunicación afectiva necesitamos expresar, manifestar lo que sentimos y sin agredir al otro, pero sin someternos a la voluntad del otro, ¿ya? También dentro de las estrategias, alabar y alentar, ¿cierto? También es muy importante, pero no vamos a estar todo el rato alentando. No somos el team ahí que estamos con la barra, pero sí reforzar, así como eh, no es lo mismo decir estoy orgullosa de ti, es como, ¡ay, qué orgullo! ¿Sí? Que decir qué orgullosa puedes estar tú con lo que has conseguido. Porque si yo digo, estoy orgullosa de ti, como que me estoy atribuyendo más el logro a mí que a la mujer, cuando es ella quien finalmente es quien hace el cambio y quien tiene el mérito de. Entonces, alabar no es lo mismo que alentar, y tenemos que alentar al otro, a que tiene los recursos y que puede hacer las cosas mejor, sobre todo pensando que estamos trabajando con puérperas, ¿ya? La normalización como técnica comunicacional es súper importante porque también tiene como objetivo reducir el malestar entre situaciones determinadas. Por ejemplo, cuando normalizamos efectivamente la crisis de los 3 meses, muchas mujeres no saben que hay crisis, otras sí, otras están muy informadas. Pero cuando decimos es normal que suceda esto, no normalizar aquello que no es normal. Por ejemplo, el dolor al amamantar no es normal, ¿sí? Pero sí aquellas cosas que efectivamente es normal que los 3 meses se genere esta especie de crisis que va a querer estar succionando prácticamente todo el día, que tú sientas que tus pechos efectivamente se sienten como si no tuvieran, pero recuerda que la lactancia funciona eh, a demanda, por lo tanto es como una llave que tú la abres y ahí sale leche. No es que se va acumulando. Entonces ahí vamos explicando con evidencia y normalizando. Y eso baja automáticamente la ansiedad, ¿ya? Em, y eso plantearlo como algo no patológico y que es eh, resoluble y abordable. Es como muchas mujeres pasan por estas crisis y se sienten súper cansadas, agobiadas, agotadas. Tuve una consultante que me señaló esto. Ejemplos de otras mujeres también pueden ayudar, ¿ya? En síntesis, necesitamos técnicas de comunicación que nos permitan respetar, nombrar, acercarnos al mundo emocional de la lactancia materna. Una mujer madre que se siente comprendida y apoyada estará capacitada sin duda para seguir con la lactancia materna y poder utilizar aquellas orientaciones y sugerencias que le demos. ¿Sí? El cómo hablamos con las mujeres madres está directamente relacionado con lactancias mejores. Muchas veces
Y a mí como psicóloga en la clínica me llegan pacientes muy frustradas con lactancias que no fueron tan bien acompañadas durante sus primeros periodos de hospitalización o aquellas pacientes que estuvieron en la NEO muchas veces. Por lo tanto, quienes trabajamos en esta área podemos hacer un cambio importante, ¿ya? La madre es siempre la protagonista. Escuchar a la madre, importante relevar acá lo que decíamos en torno a la escucha activa. Hagamos preguntas sencillas, ¿sí? Evitando términos que no aporten concreción, como normal, bien, mal, suficiente, como cuando preguntamos, ¿ha hecho caca normal? ¿Qué es normal? Mejor hacer preguntas abiertas. ¿Cómo ha sido la caquita de tu guagua en la última semana? ¿Sí? Pedir feedback. Esto que te dije, ¿cómo me lo podrías explicar con tus palabras? ¿Sí? ¿Me, me, me hago entender lo que estoy diciendo? ¿Estoy siendo lo suficientemente clara? No tengamos miedo a preguntar. Validación emocional, como les decía, aceptación de sentimientos, reforzar la confianza, alentar más que alabar, ¿sí? Dar información basada en la evidencia, no en el comentario de la abuelita, de la prima, de la tía. La lactancia materna tiene que estar y ser informada desde la evidencia científica, ¿ya? Evitando frases como haz esto, no hagas esto otro, nunca se debe hacer esto, tendrás que, deberías. Te sugiero que veamos si nos funciona. ¿Has pensado en esto? ¿Qué te parece que hagamos esto otro? Quizá te resultaría útil. ¿Se dan cuenta cómo cambia el lenguaje? Y cuando la lactancia materna no funciona por decisión, por ejemplo, como les decía yo, los desafíos de la lactancia en duelo, seguimos funcionando con los mismos elementos comunicacionales, ¿cierto? Validando, apoyando a la mujer, afirmar el valor de la lactancia para su bebé, el tiempo que haya sido, si logró un mes, está perfecto, si logró 2 meses, si logró un año, todo eso hay que potenciarlo, ¿sí? Darle a entender que efectivamente el vínculo no solamente se da a través de la lactancia materna, que hay otras formas. También es importante ahí ofrecer información acerca de cómo dar una mamadera, la preparación correcta de fórmula, ¿cierto? Y evidentemente evitar cualquier expresión culpabilizante, ¿ya? En resumen, basándonos siempre en el respeto hacia la mujer, hacia el bebé, por cierto, la familia, dando información con evidencia, con rigor, con mucha asertividad, con mucha empatía, ¿cierto? Sin juzgar. Por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de validación y aceptación de pensamiento. María está en tu consulta con su bebé de 4 meses con lactancia materna exclusiva. Es pleno verano y ella te comenta que le da sorbos de agua varias veces al día por el calor. Tú puedes decirle, o usted puede decirle, no, no es necesario para nada, no haga eso, la leche materna tiene todo el agua que necesita tu bebé. Muestra no estar de acuerdo, sin aceptación ni validación, tampoco muestra empatía ante la preocupación de la madre por su hijo y el calor. O sea, ninguna madre va a hacer algo para causarle daño a su hijo, ¿sí? Siempre lo va a hacer o porque se lo dijo alguien de confianza o porque incluso todavía hay profesional de la salud que no está suficientemente actualizado y que todavía da patitos de agua, ¿ya? Entonces, otra forma puede ser, sí, claro, con este calor puede ser necesario que su bebé tome agua. Mostramos estar de acuerdo, pero estamos ofreciendo una información errónea. Sabemos que la leche materna tiene una cantidad suficiente de agua que permite a los bebés estar completamente hidratados. Mejor hacer preguntas. ¿Crees que con este calor tu bebé puede necesitar agua? Demuestra aceptación a esa creencia, hace una pregunta abierta que denota interés y escucha además de buscar más información, dando pie a ofrecer más información después. Bueno, sí, yo creo que mi guagua necesita más agua porque hace mucho calor si yo tomo agua todo el día. De ahí podemos entrar con información. Mira, la evidencia dice esto. Es importante quizás que hagan más tomas, te sugiero, veamos. ¿Crees tú que las preguntas que les mencionaba anteriormente? ¿Sí?
Y con eso hacemos un cambio significativo, generamos confianza y posibilitamos y facilitamos que las mujeres tomen decisiones en función de ellas mismas y de sus bebés. Bien, ahí les dejo alguna bibliografía, les dejo ahí mi correo, redes sociales. Les agradezco enormemente la posibilidad y espero que haya sido una clase gratificante y de mucho aprendizaje. Cualquier duda, no pueden preguntarme todo lo que quieran a mi correo. Así que voy a dejar de compartir y me despido hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.